es de lo que es la forma infiltrativa. Si nosotros hablamos de lo que es la forma de contacto o superficie o la forma tópica, hablamos de instilación, hablamos de pincelamiento y pulverización. Ahora si hablamos, por ejemplo, de lo que es la forma profunda, ahí vamos a hablar de que puede ser circular, que sería, por ejemplo, porque hay dos tipos de circular, la circular pequeña y la circular simplemente. La circular pequeña es la cual nosotros realizamos alrededor del punto específico donde vamos a incidir. Ahora, la circular de mayor tamaño o la circular simplemente es la que realizamos a 2 centímetros del punto donde vamos a realizar la incisión. Y la piramidal en forma de pirámide, o en forma de triángulo. En este caso, vemos en que los anestésicos básicamente se van a clasificar en lidocaína y bupivacaína. El tiempo de acción es bastante corto, tenemos de 10 a 15 minutos en ambos casos. Podemos realizar por infiltración, bloqueo por aspersión, bloqueo neuronal, infiltración regional o lo que es una infiltración a nivel articular para realizar procedimientos, pero en combinación, por ejemplo, con lo que es un anestésico general. Cuando hablamos de anestesia regional, en cambio, hablamos de que impide la transmisión de estímulos dolorosos entre lo que es la zona receptora y lo que es la zona perceptora. Ahí, por ejemplo, nosotros decimos que pérdida de la sensibilidad de un área a través de lo que es la insensibilización de un nervio o de un tronco nervioso. Y acá le agregamos otros contenidos. Hablamos de que la clasificación, por ejemplo, puede ser troncular, de plexo, paravertebral, subaracnoidea o en lo que es la parte epidural. Y les voy mostrando algunas imágenes de las formas en las que se puede realizar. Entonces, la troncular, que va a tener sus ramas distribuidas en la parte superior en este caso. Ahora si nosotros hablamos, por ejemplo, de la troncular en este nivel, sus ramas van a estar distribuidas de lo que es esta parte principal en una parte en descendente, perdón. De la misma manera nosotros hablamos de lo que es la subescapular y la intraaxilar. Ahora, no sé si ustedes llegaron ya a ver lo que es la distribución de los nervios en lo que es la parte de la médula espinal. No sé si llegaron ya a dar en algún momento lo que es acá, por ejemplo, lo que es la distribución de los nervios a nivel de la médula espinal. Y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que tenemos lo que es la parte cervical. Después tenemos lo que es vértebras cervicales. ¿Me ayudan un poquito? ¿Cómo va la distribución de las vértebras? Y a partir de ahí nosotros vemos la zona en donde se va a producir la inactivación nerviosa. No sé si recuerdan, chicos, la distribución. Vértebras cervicales, después tenemos otro grupo de vértebras.
Después tenemos hablamos cervicales, torácicas, después a nivel lumbar. Entonces, básicamente dependiendo de las vértebras que están lesionadas, solemos tener los problemas en los grupos orgánicos, porque se encargan de inervar los órganos que se encuentran dentro de esta cavidad, ya sea la cavidad torácica o la cavidad abdominal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión a nivel de lo que son las vértebras torácicas, nosotros, por ejemplo, a un paciente le chocó un auto y le pisó o le lesionó lo que son las vértebras coxígeas, en vértebras coxígeas y lo que son las vértebras abdominales. Entonces ahí lo más probable es que nosotros tengamos problemas en cuanto a la micción y también en lo que es la parte digestiva, si no hay daño óseo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión en las vértebras torácicas, nuestro paciente puede morir en el instante, porque están conectados tanto con lo que es la parte cardíaca como con la parte respiratoria. Entonces, para realizar ciertos procedimientos quirúrgicos, grandes animales, se opta más por este tipo de procedimiento, con el cual nosotros utilizamos anestesia regional. Después tenemos lo que es la epidural, la subaracnoidea, y después ya entramos a hablar un poquito de lo que es la anestesia general. Cuando hablamos de anestesia general, hablamos de lo que es una supresión total, pero en forma temporal, es decir, reversible, de uno, la conciencia, dos, la sensibilidad y tres, lo que es la movilidad. Entonces tiene que producir inconsciencia, insensibilidad y relajación de lo que es la musculatura. En este caso de lo que son los músculos estriados. Para eso nosotros vamos a utilizar lo que es la anestesia general. La anestesia general podría ser con productos fijos, con una anestesia fija, así como una anestesia inhalada. ¿Sí? Bueno, acá tenemos este cuadro en donde nos muestra o nos vuelve a clasificar a nuestros pacientes según, por ejemplo, la gravedad de la patología que presenta. Perdón. Entonces, lo clasifica ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, hasta lo que es el ASA 6. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en el ASA 1, los de menor riesgo, lo que prácticamente no tiene ningún riesgo en cuanto a lo que es la utilización de los anestésicos. No va a producir mucha modificación porque son animales que no tienen patologías concomitantes, no tienen patologías orgánicas, tampoco tienen deshidratación, entonces son animales sanos que ingresan, por ejemplo, para un procedimiento de rutina, ovariohisterectomía, castración hembra, castración macho, eh, algo así muy simple, por ejemplo, extracción de garras o incluso extracción de algún diente en cachorros. Después tenemos en el grupo ASA 2, tenemos los anestésicos que tienen un riesgo aceptable. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, fracturas que no son complejas, fracturas simples, y también vemos enfermedades sistémicas leves. Pacientes recién nacidos también los acomodamos dentro de este grupo. Después tenemos el otro grupo que es el intermedio, en donde, por ejemplo, ya tenemos anemia, neuropatía, fracturas, ya sea a nivel de lo que es la parte torácica o abdominal, perdón, lumbar. Después tenemos el cuarto grupo, que son pacientes con fiebre, shock,
en deshidratación, shock hipovolémico, en shock séptico, diabetes, en hernia diafragmática. Y el último grupo, el que tiene un pronóstico reservado, es aquel que tiene problemas a nivel cardíaco o problemas que están o pacientes que están sobreviviendo eh, o que no tienen probabilidad de sobrevivir por más de 24 horas. Y se le designa a todas las emergencias, pacientes que vienen con traumatismos múltiples o que tienen que ser intervenidos por ejemplo, un vólvulo gástrico o una dilatación gástrica que ya se complicó con un problema cardíaco, que es algo que automático ya tienen que entrar en el quirófano. Bueno, chicos, en un ratito se va a cortar nuestra conexión, entonces yo voy a volver a generar una invitación y les voy a enviar. Y voy a llamar la lista ahí ya también, de la primera hora. Entonces, en un ratito más ya se corta. Después, entonces, este es el sistema de clasificación de la Sociedad Americana de Anestesistas, la forma en la cual se clasifican. Algo que les tengo que decir, no importa que sea acá, chicos, o que estemos acá. En ambos casos, ustedes le deben de hacer firmar a los propietarios un consentimiento en donde ellos aceptan los riesgos que tiene la anestesia y bueno, y dejan en nuestras manos ya el trabajo. Y ahí nosotros vamos a comentar un caso clínico que estuvo muy en auge, en donde, por ejemplo, el paciente